Hola a todas, bienvenidas a un episodio más al podcast de Psicólogas para Psicólogas, un podcast que está teniendo una acogida espectacular. Estoy encantada de estar aquí, otro episodio más con una persona además a la que admiro un montón, que ahora os presentaré. Y como siempre, gracias por estar de nuevo aquí en este proyecto que es por y para vosotras, por y para nosotras, como compañeras de profesión. Y desde este lugar queremos formarnos, informarnos y encontrar esa tribu, esa comunidad en una profesión que en muchas ocasiones es bastante solitaria. Y por eso, gracias de nuevo por escucharnos y también por querer cuidaros. Desde ahí, enhorabuena también por tomaros este tiempo para escuchar este podcast en este caso. Y una de las cosas que os quería comentar antes de empezar el podcast es una cosa que ya he comentado en otro podcast anterior, y es sobre el tema del máster en psicoterapia integradora que hemos lanzado de cara a octubre desde la Escuela Universitaria de Psicoterapia Integradora, que es una de los grandes proyectos que nace de Somos Estupendas para formar a compañeras de profesión. Dentro de este espacio también cabe el podcast y desde aquí también por eso queremos hablaros de que ya están abiertas las preinscripciones para el máster en psicoterapia integradora. Yo os animo a que lo miréis, a que lo veáis en la página web. Hay muchísima información, es un máster multidisciplinar con muchísima calidad, me consta que es así que desde aquí os animo a que lo miréis y a que si os nace y si os resuena, pues os animéis a hacer esa solicitud de preinscripción, porque estoy segurísima de que os aportará muchísimo. Y una vez dicho esto, que ya os lo iré recordando también para que no se olvide, voy a presentar a la persona que hoy me acompaña. Él es Diego Fontán, es psicólogo, sexólogo afirmativo, especializado en psicoterapia afirmativa, que es justo el tema del que íbamos a hablar. También especializado en trauma, en apego, en NMDR. Y yo le admiro muchísimo, le conozco desde hace muchos años y tengo el placer de saber todo cuanto pueda aportar y por eso espero que también pueda aportaros mucho a vosotras y estoy segura de que es así. Así que, hola Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Isabel, ¿qué tal? Encantado de estar aquí. Qué guay, yo igual estoy encantada de estar aquí contigo y me hace muchísima ilusión y justo para hablar de un tema del que tú conoces tanto y que no todas las personas del mundo de la psicología conocen tanto, por desgracia creo que es algo que todavía no se conoce mucho y es desde ahí un poco el interés que yo tenía en traerlo al podcast. Y empezaría hablando justo de qué es la psicoterapia o la psicología afirmativa. Bueno, pues efectivamente es algo que no se habla, ¿no? Dentro de la psicología, o por lo menos que siempre ha estado relegado como a un espacio de minorías, y qué casualidad, ¿verdad? Digamos que somos muy pocos las personas que hacemos psicoterapia afirmativa y por suerte cada vez estamos siendo más, pero mismamente vemos que los itinerarios formativos, bueno, cojean, ¿no? Como que tampoco dan una formación como quizás adecuada, incluso hay como pocas opciones, ¿no? Entonces, por entenderlo un poquito más y también acercarlo, ¿no?, al resto de personas, nosotros entendemos la psicología afirmativa como principalmente una disciplina que se basa en conocer e intervenir sobre las problemáticas específicas que sufren las personas sexodiversas, es decir, las personas que no están bajo el paraguas, ¿no?, del cis-heterosexismo, por decirlo de alguna manera, es decir, personas trans, personas lesbianas, gays, bisexuales, asexuales, intersexuales, etcétera, ¿no? Colectivo LGTB. Precisamente se llama afirmativa, que es un término que parece un poco metido con calzador, porque plantea la diversidad sexual de la persona como algo natural, como algo propio, ¿no? Digamos que veníamos de un paradigma en el que se buscaba cambiar, convertir, ¿no?, esa diversidad sexual. La psicología afirmativa, ¿no?, pega una patada sobre la mesa y dice, no, no hay que convertir, hay que acomodar esa, digamos, diversidad sexual, empoderar a la persona. Por eso, el enfoque afirmativo se denomina así, porque es como afirmamos la diversidad y construimos a través de ella. Ujú. Me encanta que se use esa palabra justo cuando lo que ha ocurrido durante tantos años ha sido todo lo contrario, que ha sido la negación no solo de lo que eres y de lo que sientes, sino de que exista. Y está la importancia, como hemos hecho ya en muchos podcasts y como estoy segura de que también hablaremos hoy, de que todas las personas se sientan vistas, que ese significado de afirmar que algo como esto existe, que me parece que tiene todo el sentido del mundo que se llame desde ahí. Bueno, porque también además sabemos cómo el lenguaje construye realidades y que todo lo que no se nombra no existe.
Así que creo que tiene mucho sentido que sean afirmativas justo cuando lo que ha ocurrido ha sido lo contrario, esa negación. Y bueno, no sé si querías decir algo. Quería añadir que, fíjate, y además, no solamente de que algo que no se nombra no existe, al menos en el caso de las personas sexodiversas, de las personas LGTB, no solo no existe, sino que ni siquiera tiene derecho a existir, ¿no? No se permite esa realidad, no se permite que tenga lugar, que tenga hueco, y lo hablaremos después, pero eso al final es precisamente una de las mayores causas de victimización y de traumatización en las personas LGTB. No solo no puedo existir, no solo no existo para los demás, sino que no hay ese hueco para mí en ningún lado. Ajá, totalmente. Claro, y yo una de las cosas que también me preguntaba escuchándote es, eh, ¿cuándo más o menos nace este enfoque? ¿Y por qué sientes que ha estado durante tanto tiempo invisibilizado, o al menos incluso en la actualidad, que existan tantas personas y tantas compañías de profesión, y yo la primera hasta hace unos años que no conocía que existía? Entonces, ¿cuándo es que nace? En el mundo anglosajón ya llevan unos años trabajándolo, ya llevan, si no recuerdo mal, desde antes de los 2000 trabajándolo. Es muy famoso, por ejemplo, el centro del mundo anglosajón que se llama Pink Therapy, que está precisamente especializado en hombres gays. Bueno, en general en toda la psicología afirmativa. No se ha traído a España, pues yo quiero pensar también por los condicionantes sociales que había en ese momento, ¿no? Acabamos de salir de una dictadura, al final pues, los avances sociales iban pues como relativamente lentos. O sea, tenemos que recordar que el matrimonio homosexual, por ejemplo, tardó muchos años, ¿no? en llegar a España. Entonces, yo creo que tiene más que ver con que no se ha profundizado en esa parte precisamente por la invisibilización que hemos tenido siempre las personas LGTB, ¿no? Le debemos muchísimo bueno, a los padres, ¿no? de la psicología afirmativa en España, que podrían ser, pues, por ejemplo, Ana Gómez o Gabriel J. Martín, que realmente desde aquí le mando un saludo y un agradecimiento enorme, ¿verdad? Porque es tanto la labor que han hecho que no podemos pedir más. Em, entonces, ahí fue un poco cuando empezaron a interesarse, ¿no? Dentro del país como tal, por la psicología afirmativa, porque estaban Gabriel y Cuatro Gatos haciendo, ¿no? esa pequeña labor de inicio. Por suerte ahora se ha ampliado mucho más la mirada, cada vez hay más profesionales que están formados en psicología afirmativa, ¿no? Y realmente yo no puedo alegrarme más, porque es una necesidad, así rotundamente, de la población LGTB. Y sobre todo sabiendo los condicionantes que tenemos y al final las historias que se escriben, ¿no? todos los días, su presencia está más que justificada. Ujú, totalmente. Bueno, me alegro mucho de que hay personas como tú y como otras tantas que hacen que esto se visibilice cada vez más. Y desde todo esto que comentabas, me hacía un poco otra pregunta, y es por qué es importante tener información o formación o incorporar este enfoque dentro de la psicoterapia. Se piensa, por decirlo de alguna manera, que todo vale para todos, ¿no? Y creo que si algo nos están enseñando los últimos movimientos sociales es que las interseccionalidades son importantes, ¿no? El entender las narrativas de las distintas personas desde una óptica consciente, pero, al final vuelve al terapeuta, ¿no? mucho más sensible a la hora de poder ayudar a la persona que tiene delante, ¿no? Si nos vamos a estudios científicos, por ejemplo, sabemos que mejora la perspectiva afirmativa, mejora la eficacia de la terapia en personas sexodiversas, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que concurren una mayor satisfacción del paciente, mayores estrategias de afrontamiento proactivas, una mayor autoestima, ¿no? Digamos que se sabe que añade beneficios a esa terapia. Sí que se ha dicho, por ejemplo, se ha estudiado que se requiere una formación específica, y lo que para mí es más importante sobre todo es un adecuado conocimiento, ¿no? de los procesos de la población sexodiversa. Digamos que yo no puedo ayudarte a darle un sentido a tu historia si no conozco tu historia. Ujú, No puedo. Puedo hacerme una idea, puedo entenderlo, pero esa mirada reparadora, esa mirada reparentalizadora, quizás no llegue a alcanzar los matices que podrían ser óptimos para poder, digamos, reparar todo ese daño sufrido y toda esa violencia, ¿no? que la persona ha percibido durante tanto tiempo. De ujú, ahí, ¿por qué? ujú, claro.
Bueno, me parece súper importante justo ser, como siempre, ¿no? Ese espacio dentro de la terapia que es un espacio de total seguridad después de toda la violencia institucional que ya debe haber existido en torno a todo este colectivo, ¿no? Justo es lo que decíamos antes, o sea, ya no solo la violencia tiene que ver con esa discriminación activa y con esa violencia activa y visible y explícita que también existe y que vemos, sino con toda una violencia institucional que tiene que ver con no haber sido visto, con que esto no exista, con todo lo que hemos ido diciendo antes, ¿no? Entonces, encontrar en este espacio de terapia un lugar en el que la persona de la que estés acompañada, en este caso tu psicólogo, tu psicóloga, es decir, nosotres, el hecho de que tengamos información en todo esto me parece tan importante, es que me parece casi revictimizante en algunas ocasiones que no tengamos esta formación en momentos en los que quizá la persona pueda necesitar que se tenga, ¿no? Totalmente. De hecho, rescato sobre todo lo que has dicho de una violencia sistemática, ¿no? Al final no podemos obviar que la violencia que han sufrido que hemos sufrido las personas sexodiversas, las personas LGTB, es una violencia que no nace de, digamos, agentes específicos. Es una violencia que toda la sociedad ejerce de manera sistemática, ¿no? De manera incluso estructural. Es esa sociedad la que genera espacios de acoso, espacios de discriminación, y todo por el mero sentido de contradecir la cis-heteronorma, ¿no? Este trae un problema enorme, pues al final esa persona, ¿no? Esas personas reciben, ¿no? Digamos, esa violencia no por lo que hacen, sino por ser quienes son, ¿no? Entonces, en cierto modo eso les coloca en un lugar, digamos, de control, en un lugar de un locus, ¿no? Muchísimo más, digamos, fuera de mi control. No es que yo esté haciendo algo y que yo pueda cambiarlo, es que el hecho de ser quien soy, ¿no? Es lo que es rechazable. De hecho, a mí personalmente me gusta mucho emplear el término de disidencia sexual, ¿no? Como una manera también de nombrar a las personas del colectivo LGTBI. No solo somos diversos sexualmente, también somos disidentes. Y ese es donde está el problema, ¿no? Es como que nuestra propia existencia, nuestra erótica, nuestros afectos, nuestros comportamientos, ¿no? En cierto modo han constituido un objeto de rechazo que ubicamos dentro de nosotros. Entonces, en cierto modo no podemos elegir no rechazarnos, porque literalmente hemos interiorizado toda esa LGTBI-fobia hacia nosotros. Y eso da lugar a la ya tan conocida, por suerte, LGTBI-fobia interiorizada. Que es uno de los términos que yo la primera vez que lo escuché fue contigo y también quería hablar un poco de esto porque no sé si es bueno, lo que tú te encuentras, ¿no? Trabajando con casos que tienen, o sea, que forman parte del colectivo, con personas que forman parte del colectivo. eh, Es común que haya personas que vayan y que de forma activa su demanda inicial o su demanda terapéutica tenga que ver con me ocurre esto, que tiene que ver con quién soy, cómo me siento o con quién me vinculo y cómo me vinculo. O luego tú eres quien encuentras también un poco que lo que está ocurriendo realmente es que existe esta LGTBI-fobia interiorizada. Ujú. Mi forma de verlo, al menos mi experiencia, que será muy distinta probablemente a la de otros terapeutas, ¿no? Es que sí que se encuentra, pero es cierto que encuentro otras cosas más que eso. Me explico. Creo que vivimos ahora mismo en un momento en el que, en cierto modo, aunque sigue habiendo muchísima LGTBI-fobia, aunque esa, digamos, violencia sigue mantenida, ¿no? En el tiempo y, bueno, sigue siendo una parte de nuestras vivencias diarias, es cierto que también se han generado muchos, digamos, lugares, muchos movimientos que también tienden a empoderar a la persona. No podemos, por ejemplo, comparar lo que vivimos ahora, en 2023, a lo que se podía vivir en 2003. Estaríamos hablando de probablemente motivos de consulta totalmente distintos, ¿no? Yo sigo encontrándome mucha homofobia interiorizada, sigo encontrándome, por ejemplo, casos de hombres que no toleran ir de la mano con su pareja por la calle. Sigo encontrándome casos de, pues, por ejemplo, personas que no se atreven a decirlo en el trabajo, que sus familias no lo saben, o que incluso tienen altos niveles de plumofobia, ¿no? De ese rechazo a la feminidad por parte de otros hombres, que no deja de ser también un heraldo de esa homofobia interiorizada, ¿no? Sí que se ve. Yo sí que diría que para mí lo que yo más veo
también por mi perspectiva, evidentemente, son todas las consecuencias de esa violencia en forma de trauma y no tanto en forma de homofobia interiorizada. Pero bueno, podríamos decir que están las dos de la mano. Vale. Vale, y dentro de esto, también como persona experta en trauma y apego que eres, cuéntanos un poco qué relación tiene, ¿no? O cómo al final se traduce toda esta violencia institucional, sistemática y también interiorizada, ¿no? Por cada persona que formamos parte del colectivo, cómo se traduce en cuanto a esta seguridad que yo internalizo a lo largo de los años, en cuanto a este apego que yo desarrollo, en cuanto a la forma en la que yo me vinculo, no solo con otras personas, sino también con cómo yo me relaciono conmigo y con el mundo. Claro. Pues vamos a ver, si nos vamos a la teoría del apego, ¿no? Realmente lo que configura, digamos, esa manera de yo ser y estar en el mundo, ¿no? Son esas experiencias vinculares. Generalmente nos vamos a las experiencias tempranas, ¿no? Porque al final es donde siempre hemos, digamos, puesto el punto de mira, pues por ejemplo, con los estudios de Ainsworth, con Bowlby, ¿no? Todo eso lo hemos llevado a las experiencias tempranas. Pero no podemos olvidarnos que el apego es algo, aunque se cristalizado, relativamente dinámico, ¿no? Entonces, esas experiencias vinculares repetidas, ¿no? Pues sabemos que van formando ciertos esquemas implícitos, lo que llamamos el modelo operativo interno, ¿no? Que guía esa interacción con el entorno. Con ese modelo operativo interno se generan representaciones mentales de quién soy yo, de quiénes son los demás y de cómo es el mundo, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que la LGTBI-fobia violenta a la persona. Y no solo violenta a la persona y la hace más susceptible, digamos, a lo que llamamos estrés de minorías. Además, concurre en una falta de apoyo social, porque no podemos olvidarnos que no solamente yo soy objeto de violencia LGTBI-fóbica cuando a mí me violentan, sino que también soy objeto de violencia LGTBI-fóbica cuando en mi familia dicen que pase del tema, o no me tienden una mano, o no me lanzan una mirada amable, una palabra de consuelo, decir, cariño, puede ser lo que tú quieras, que yo te voy a querer igual. Eso también es LGTBI-fobia. Evidentemente no es una LGTBI-fobia elegida, pero también, ¿no? Es digamos, un reflejo de esa violencia. Entonces, esa falta de apoyo social, unida a digamos, esa violencia repetida, sistemática, va configurando ese modelo operativo interno en la persona, ¿no? ¿Qué ocurre? Que si eso lo traducimos al lenguaje del apego, yo voy a interiorizar como persona sexodiversa una idea de mí mismo, ¿no? Un self muy devaluado, ¿no? Y al mismo tiempo voy a interiorizar una representación mental de los otros como seres hostiles, como seres poco disponibles y, por tanto, un esquema del mundo como un lugar inseguro. Cuando entendemos que esto es lo que ocurre, o al menos mi forma de verlo es que ocurre así en las personas LGTB, se entiende que no se puede hacer psicoterapia LGTB sin trauma y sin apego. Porque yo he interiorizado, ¿no? Esos esquemas vinculares que me causan muchísimo dolor, que me llevan a procesar la información de una manera sesgada, diferencial, y que van a llevarme a tener tendencias conductuales de rescate precisamente por esa violencia. Entonces, la mirada tenemos que llevarla un poco hacia ahí. Habíamos dicho también que en la persona sexodiversa, la propia existencia de esa persona constituye un objeto de rechazo, ¿no? Digamos que el individuo no puede elegir no rechazarse. Yo incluso me planteo si la LGTBI-fobia interiorizada es más también un mecanismo de defensa que otra cosa. Si yo me rechazo, por lo menos tengo control sobre la violencia que estoy percibiendo. Incluso si yo rechazo a otros, por lo menos esa violencia no va hacia mí, ¿no? En cierto modo es una forma de seguir esas tendencias de apego que podíamos ver previamente ya establecidas con esa violencia, pero también podemos entenderlo como, uy, es que igual hay pues partes disociativas que están como confluyendo en que yo me rechace como una manera de no sentirme peor, como una forma de percibir control o incluso de generar una vinculación paradójica con esos agresores que no dejan de ser nuestros padres, nuestros hermanos y nuestros iguales, ¿no? Entonces, cuando lo vemos desde ese nivel, cuando profundizamos de verdad, llegamos un poco a ese entendimiento muchísimo más profundo. De hecho, me decías antes, los motivos de consulta, ¿no? Si nos vamos a los motivos de consulta que más podemos encontrar en hombres gays, por ejemplo, pues podemos encontrar cosas como dificultad para modular la conducta sexual,
¿no? Que podríamos hablar de ese sexo compulsivo. Siempre se ha dicho, los gays son muy promiscuos. Bueno, ¿qué hay detrás de esa promiscuidad? Conductas autodestructivas, como el consumo de drogas, como las autolesiones, una toma de riesgos excesiva, como que me voy una semana de fiesta, me meto de todo y, bueno, no pasa nada. Alteraciones de la autopercepción, distorsiones cognitivas. Si cogemos todos esos motivos de consulta, nos damos cuenta de que, al menos yo me doy cuenta de que encajan, pero a la perfección, con la definición de Van der Kolk del trauma complejo. Somos, por desgracia, personas heridas. Y nunca se nos ha, tengo los pelos de punta hablando de esto, y nunca se nos ha dado, ¿no? Como opino, al menos en todos los espacios, la ayuda que hemos necesitado. ¿Me explico? Entonces, si entendemos, ¿no?, que precisamente esas conductas disfuncionales son una forma de lidiar con un dolor que no puede gestionarse de otra manera, ahí es cuando realmente empezamos a entender un caso en su totalidad. Yo recuerdo, por ejemplo, una conversación con un colega en el que estábamos hablando bueno, de un paciente que quizás podía tener conductas inapropiadas con su psicólogo y tal. Y recuerdo haberlo visto y me comentó él, ¿no? Me dice, joder, es que ¿cómo somos los gays? Mi respuesta fue, o sea, como que, no es que cómo somos los gays, es que nunca nos han enseñado a vincularnos. Siempre hemos tenido que vincularnos desde la necesidad, desde la urgencia, ¿no? Siempre hemos tenido como que tener que, digamos, no saber distinguir entre cuándo es amistad, cuándo es amor, cuándo quiero solamente tener un encuentro erótico con esa persona. Porque las vinculaciones en las personas LGTB siempre han sido algo invisibilizado, metido debajo de la puerta y escondido debajo de la alfombra. Algo que ha tenido que hacerse rápido, guiado por impulsos y, al final, mediado también por todo ese trauma que habíamos comentado, ¿no? Entonces, acabamos como acabamos. Yo cuando me viene una persona, por ejemplo, y me dice, es que tengo sexo, o sea, tengo adicción al sexo, yo digo, sí, muy bien, cuéntame, ¿qué te ha pasado? ¿No? Y empezamos a hablar y te das cuenta de que igual esa persona está teniendo sexo con mucha gente, se va, pues, qué sé yo, queda por aplicaciones con mucha gente, pero queda aplicaciones porque igual necesita regularse o porque igual necesita tener contacto con otros seres humanos, porque esas heridas de rechazo, esas heridas de abandono, monopolizan su día a día y por tanto su discurrir y su sentir, ¿no? Entonces, para mí es absolutamente imprescindible y muy importante tener como esta mirada, que creo que también es una mirada no solamente completa, sino sobre todo compasiva, que es mínimo que nos merecemos, de hecho. Totalmente. Gracias también, Diego, por haber hablado de algo que, bueno, también como persona que forma parte del colectivo y como personas que formamos parte del colectivo hablando aquí, pues entiendo que pueda remover, así que también gracias por el esfuerzo de hablar de ello, que cuando decías se me pasó la piel de gallina, lo he entendido a la perfección. Y cuando ahora hablabas de esa disfuncionalidad, yo decías que qué disfuncionalidad tan funcional durante tanto tiempo y, y qué imposibilidad de que hubiera sido de otra forma. Porque has tenido, ¿no? Bueno, sí ha tenido que sobrevivir de la forma que se ha podido, como siempre. Y, y entiendo que en la actualidad también es un trabajo muy difícil y que también por eso quería recalcar lo que decías, ¿no? Creo que es inseparable e indivisible trabajar desde la psicología afirmativa o con el colectivo en general sin esa base de trauma, porque hay que entender esa disfuncionalidad y también abrazarla y, como tú decías, mirarla de una forma compasiva y entenderla como, bueno, es que también existen muchas dificultades para entender qué está pasando, ¿no? Y mucho juicio cuando una persona va desde ese tengo adicción al sexo, con el ejemplo que tú tenías, ¿no? Mucho juicio hacia uno mismo, hacia una misma, en todo eso que se ve, como siempre, en la superficie del iceberg, y que si no tienes como esa formación en trauma no puedes entender o ver qué es lo que hay debajo y desde ahí de nuevo construir narrativas y integrar todas esas partes y todos esos fragmentos disociados, porque al final lo que he subido durante tantos años es un trauma, bueno, es algo traumático en base también a esas tres minorías que habías comentado, es que queda tanta información desperdigada por el camino y tanto material o contenido guardado en esa memoria implícita a la que no tienes acceso, que es como tan importante trabajar desde ahí para poder narrar de nuevo todo lo que te ha ocurrido y para desde ahí poder entender
cuáles son tus heridas y poder repararlas, y que la experiencia de la terapia sea una experiencia emocional correctiva, es que me parece que no existe una forma diferente de trabajar con el colectivo que no sea desde ahí. Totalmente. Totalmente. Al final, bueno, pues yo a veces nos siento un poco como barquitos, ¿no? Que vamos avanzando. Realmente la terapia es justo ese espacio en el que poder generar como un capitán que pueda llevarnos a otro lugar, ¿no? Que pueda como sortear esas aguas difíciles, que pueda como saber qué partes están, digamos, más dañadas, ¿no? Y qué podemos hacer para repararlas y para sostenerlas en el momento en el que lo necesitemos. Es una, o sea, es una metáfora que yo uso mucho con mis pacientes y que cuando la escuchan como que dicen, joder, es que es tal cual. Porque realmente es un poco, ¿no? Con lo que es para mí la auténtica sanación, ¿no? De precisamente esa historia y todo ese dolor. Claro. Claro, y aquí la gran pregunta, ¿no? Y seguro que muchas de las personas que nos escuchan se están preguntando, muy bien, he entendido la importancia de todo esto, pero ¿cómo? O sea, ¿no? ¿Cómo se trabaja desde este enfoque? Vale. La psicología tradicionalmente ha perseguido, podríamos resumirlo en tres objetivos básicos, ¿vale? Por un lado, es trabajar la LGTBI-fobia interiorizada, todo lo que tiene que ver con esos sentimientos de autorrechazo que yo tengo dentro de mí precisamente por la violencia que he percibido de fuera, ¿no? El construir una vida plena a través de la afirmación de la diversidad sexual, integrar esa diversidad sexual como una parte de mí y, por tanto, construir una vida en torno a ella y abanderándome de ella, ¿no? De ahí el famoso orgullo, y al fin también acompañar en las dificultades de las áreas de la vida, ¿no? Recalco, no dejamos de ser personas que no hemos vivido muchas veces los procesos a su tiempo y a su manera. Yo puedo saber cómo socializar, por ejemplo, en un entorno heterosexual, pero puedo no saber cómo socializar en un entorno homosexual, ¿no? O puedo saber, tener una idea de cómo es digamos, el sexo heterosexual, pero no tener tan claro cómo es el sexo, ¿no? Con otro hombre, por ejemplo, ¿no? Entonces, precisamente a esos objetivos es a donde dirige la mirada la psicología afirmativa. Para mí, recalco, no hay forma de hacer esto sin la perspectiva del trauma y el apego. Al final, si entendemos que la disfuncionalidad de las personas es el eco de una historia muy dolorosa y muy desreguladora, es cuando realmente estamos haciendo bien nuestro trabajo, ¿no? Los enfoques tradicionales, al final tenemos que entender que la psicología afirmativa nació en un contexto pues, en el que quizás la cognitivo-conductual estaba teniendo mucho auge, ¿no? Es cierto que es un enfoque transteórico, no tiene tanto que ver con con una forma concreta de hacer terapia, sino con un enfoque pluralista a hacer terapia, de manera similar a lo que ocurre con el trauma y el apego, pero es cierto que para mí se enfoca mucho la mirada en el síntoma. Cuando, de alguna manera, nos interesa ir a la base del iceberg. O sea, la manifestación sintomática no deja de ser el humo, pero yo no estoy tocando el fuego, que todavía arde, ¿no? De una manera o de otra. Entonces, lo importante aquí para mí es entenderlo de manera concreta y luego poder usar como todas las herramientas que nos da la intervención centrada en trauma y apego para precisamente reparar todo eso. Pero para ello necesitamos entender el trauma complejo, necesitamos entender cómo es la neurobiología de un cerebro traumatizado. ¿Qué necesita un cerebro traumatizado? Igual necesita más estabilización de lo normal, igual necesita más apoyo de lo normal, igual necesita, por ejemplo, que estemos más pendientes, que generemos más recursos, que se supere esa procrastinación con más regulación emocional, ¿no? Tenemos que entender también, por ejemplo, para mí, hablo evidentemente de mi manera de trabajar, pues la disociación estructural de la personalidad. Tenemos que entender cómo hay ciertas partes emocionales que van a llevar a la persona a sentirse fatal y con partes aparentemente normales se regula como buenamente puede, o incluso también esos mecanismos de afrontamiento, ¿no? Yo no puedo, por ejemplo, ver a un hombre gay, por poner un ejemplo, que se machaca en el gimnasio y que cuida mucho su aspecto, sin plantearme al menos que puede ser una manera de percibirse como más válido a ojos de los demás. O no puedo entender una persona que consume drogas y que tiene sexo compulsivo si no me planteo al menos que puede ser una forma de regular emociones dolorosas o incluso de poner en marcha ese bucle de reivindicación para digamos, satisfacer esas necesidades emocionales básicas que no se han cubierto desde lo que sería la relación con sus cuidadores principales, ¿no? Nos volvemos al apego.
si no lo vemos desde ese lugar, desde esa óptica, al menos desde un principio, para mí estamos haciendo un trabajo absolutamente incompleto. ¿Qué sería para mí lo más importante, digamos, a la hora de trabajar con personas LGTB? Sobre todo, sobre todísimo, que la terapia sea un espacio reparador de la violencia que se ha percibido. ¿Por qué? Porque al final, sí, hay trauma, pero no podemos olvidarnos de que es trauma perpetrado por otras personas. Ergo, es trauma interpersonal. El más doloroso de todos, con diferencia, ¿no? Y muchas veces es trauma por omisión, porque yo recibo una violencia y nadie me escucha. Porque a mí me discriminan y nadie me dice nada. Y a mí me pegan por ir a la calle, pues con falda, y lo que me dicen en mi casa es que ¿quién se le ocurre? Entonces, es un trauma muchísimo más desregulador, digamos, que podríamos llamarlo un trauma más simple, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, si en cierto modo podemos generar un espacio reparador, una mirada compasiva, una mirada amable, en la que la persona pueda sentir que se le escucha, que sus vivencias son importantes, que sus dudas son importantes, que lo que trae a consulta es importante porque entendemos que es importante. Porque otra persona te puede decir que no sabes si te gusta o si solo quieres ser amigo de esa persona. Que lo entiendo. Porque es que es normal que no lo sepas. ¿Cómo podemos verlo? ¿Qué te ayudaría a decidirte? ¿Qué te ayudaría a sentirte mejor? ¿No? ¿En qué te puedes fijar para ver una cosa u otra? ¿Cómo ves a esta persona? ¿Qué miedos crees que puede haber detrás de esto? ¿No? Si simplemente cojo y digo, pues líate con él y ya verás lo que pasa, pues evidentemente no estoy haciendo un buen trabajo, ¿no? Eh, Creo también que es muy importante estabilizar el sistema nervioso. La cultura LGTB, y me atrevería a decir la cultura gay en especial, es cierto que ha sido una cultura que se ha ligado mucho a contextos de estrategias de regulación poco funcionales. Pues, por ejemplo, el sexo compulsivo, pues, por ejemplo, el consumo de drogas, el chemsex, etcétera, ¿no? Si yo, de alguna manera, ayudo a esa persona a generar formas de regulación más adaptativas, formas de funcionar más saludables, le ayudo a que su sistema nervioso esté más estabilizado, a, de alguna manera, poder ayudarla a que se ayude a regularse de una forma más saludable, también estaré haciendo un buen trabajo con esa persona. Y sobre todo, para mí lo más importante, que es justo lo que has dicho antes, me pregunto de quién lo habrás aprendido, es generar esas experiencias emocionales correctivas que en cierto modo, con una mirada reparentalizadora, una mirada amable, una mirada, digamos, que sane, ¿no? Se mitiguen el dolor de ese pasado y también sirvan como esa base segura para que esa persona pueda explorar en un entorno que puede conocer o que puede no conocer, pero que siempre ha sido peligroso. Eso es lo que yo resumiría. Por no decir 800.000 cosas más, ¿no? Entonces, podríamos tirarnos horas y horas y horas. Podríamos entrar en quizás formas concretas de manejar la disociación estructural. Podríamos entrar en formas concretas de generar, digamos, espacios de terapia pues, más sintónicos, en materiales, libros. Podríamos hablar de infinitas cosas, pero el tiempo no nos lo permite, por desgracia. Claro. Bueno, y también te digo una cosa, creo que todo el tiempo que dedicásemos a hablar de esto, creo que no sería otra cosa que honrar todo el tiempo en el que no se ha hablado de ello. Y creo que cada segundo cuenta en este sentido, que cada segundo en el que se hable un poquito de ello en todos los contextos, tanto en este podcast como en un momento en el que te estés tomando unas cañas con tus amigas y hables de esto, creo que ese segundo ya repara de alguna forma. Y por eso me alegro mucho de haber hecho este podcast contigo. Haría todo un máster de ello y te lo agradezco un montón, Diego, porque aprecio mucho todo lo que has dicho. Me dan ganas de escucharte y no preguntarte ni aportar nada, solo por, solo por dejarte más tiempo a ti para hablar, porque me parece tan importante también todo lo que se ido compartiendo y espero que también a las personas que nos hayan ido escuchando les pueda haber quedado como un poco esa semillita de querer formarse o informarse, porque tenemos un rol como terapeutas tan importantes dentro de esa reparación, dentro de esas nuevas narrativas, dentro de esas experiencias emocionales correctivas, dentro de ese lugar seguro que será la terapia, bueno, que es la terapia cuando una persona de lo colectivo acude a nosotras o a nosotros
pero que luego todo eso será también un espacio que se pueda llevar dentro, ¿no? Un espacio seguro que nunca se ha introyectado y que desde ahí también eso cambie mucho la forma en la que las personas se vinculan, nos vinculamos con nosotras mismas, incluso con otras personas y también con el mundo. Y creo que merecemos también eso, merecemos llegar a espacios, especialmente el de la terapia, ¿no? En el que se dispone, o sea, en el que no me sale la palabra, en el que se pone toda la esperanza que uno tiene o que una tiene en que ese sea el lugar. Entonces, creo que merecemos estar en esos espacios y por eso que las personas que nos acompañan tengan al menos algo de información. Así que espero que las personas que nos hayan ido escuchando pues se vayan un poco hoy con esa semillita y seguro que con mucha información que has ido aportando. Así que gracias, Diego, ha sido todo un placer. Gracias a ti por darme este espacio. Yo tengo la suerte de hacer de mi vocación mi trabajo y de mi trabajo mi forma de activismo, y espacios como estos no sé, me llenan el corazoncito a niveles increíbles, ¿no? Al final poder llegar a otras personas, el que se pueda hablar de esto, el poder ponerlo eh, pues como en oídos de otras personas, y que al final esta información llegue más allá de lo que podemos ver en un libro, ¿no? Y también bajarlo un poco a tierra. A mí me parece lo más importante de todo. Así que gracias a ti. Y bien, pues mil gracias. También eso, a todas las personas que nos han escuchado, que nos habéis escuchado, porque como siempre digo, dicen mucho de vosotras como compañeras y como psicólogas, el hecho de que hoy hayáis estado aquí dedicando un ratito a vuestro autocuidado, pero también a dar información que ayude ya en la labor que ya de por sí hacéis como acompañantes o como caminantes, que es una palabra que utiliza Sandra Nabo, que también mira el podcast y me gusta mucho esa palabra. Así que gracias por hacer esa labor que siempre hacéis y por habernos escuchado. Estaremos encantadas de recibir, como siempre, sugerencias acerca de lo que queréis o de lo que necesitáis escuchar. Os recuerdo de nuevo el tema del máster. No dejéis pasar esa oportunidad de crecer y de cultivaros tanto desde la parte profesional, porque eso me consta que está muy cuidado y muy trabajado. Así que ahí estoy con la ahorita. Y bueno, pues nada, gracias de nuevo, Diego, por haber estado aquí. Encantada de tenerte ahora y en cualquier otro momento y en cualquiera de los formatos que podamos compartir. Y bueno, pues un abrazo muy grande. Nos veremos dentro de 2 semanas con otro nuevo episodio. Un abrazo muy grande desde aquí también. Gracias, Isabel, y gracias a todos, todas y todes. Además, justo en esta época que estáis aquí escuchándonos. Vale, gracias. Chao.